En el diluvio, el relato que hay en el Génesis, capítulo 7, es el siguiente. En el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del segundo mes, reventaron las fuentes del gran abismo. Ya habíamos hablado qué eran las fuentes del gran abismo, cómo estaban tapadas por la corteza. Y también se abrieron las compuertas del cielo. Y dice, y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Atención, 40 días llovió. El diluvio duró 40 días, el diluvio de lluvia, sobre la tierra. El agua creció y levantó el arca que se alzó por encima de la tierra. Ahora bien, una vez que se llenaron en estos 40 días a un determinado nivel, pues ya el agua de las fuentes del abismo no salía con la misma fuerza, pero seguía saliendo. Y entonces las aguas arreciaron y aumentaron mucho sobre la tierra. Pero el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Más y más crecieron las aguas sobre la tierra hasta cubrir las montañas más altas bajo el cielo. Unos 7 metros por encima subió el agua cubriendo las montañas. Fíjense que el diluvio, después de 40 días de lluvia, siguen subiendo las aguas. Durante las aguas llenaron la tierra durante 150 días. De estos 150 días, solo 40 son de lluvia. Entonces, ese es el efecto de romper, de abrir, que ahora hablaremos como lo explica el señor Brown, esas aguas del abismo, hacer una fractura en la corteza terrestre, que lógicamente pues saca el agua a superpresión, y veremos los efectos. Entonces la secuencia del diluvio empieza el día 0, comienza a llover, Génesis 7:11, a los 40 días termina la lluvia, este es el nivel de agua que deja la lluvia, pero continúa subiendo las aguas hasta el día 150. Y a partir de ahí empiezan a bajar las aguas, que tienen cada una de las citas del Génesis, y hacia los 230 días asoman las cumbres y se embarranca el arca. Hacia el día 310, 312, la tierra ya está seca, sigue bajando, ya por debajo del nivel que dieron la lluvia inicial. Y terminan saliendo del arca pues a los 366 días. Un año duró el tiempo de encierro de Noé, sus hijos, sus nueras, su mujer, y los animales que iban en el arca. Por tanto, este es el perfil de inundación, porque a veces no lo tenemos claro cómo se fue dando a lo largo del tiempo. Bien, entonces, ¿cómo lo describe Crombet? Dice, las grandísimas fuerzas que mantenían en movimiento circular en lo alto de los cielos dejaron de actuar. O sea, la rotación debió cambiar. Inundaron por consiguiente las cumbres y barrieron los montes más elevados. Cuando cesaron esas grandísimas fuerzas en movimiento circular en lo alto de los cielos, el hermoso cerco de varios colores desapareció. Fíjese que este frenazo también ha ocurrido luego en la cercanía del paso de Astros, cerca de la Tierra. Las copiosísimas aguas de lo alto, reunidas a las de abajo, salían de los dos lados, permanecieron en los márgenes de la superficie de la tierra diseminadas y en calma hasta el 10º mes. Llegado el primer día de ese 10º mes, se produjo una gran agitación.
lo describirá luego Brown con su conocimiento de ingeniería de materiales. La superficie, al principio toda junta, solo había un continente, se rompió y se separó violentamente, empujada en pedazos. Los 5 continentes que tenemos hoy. Y esto no quita que después del diluvio, en tiempos de Babel, de Peleg, en el Éxodo, pudo haber reajustes, como indica Crombez, Setterfield y Velikovsky. Pero la ruptura y separación de los continentes básicamente se hizo durante el diluvio, en muy pocos días. Las teorías sobre el origen del diluvio son muchísimas en el mundo científico. En su día hablamos de cómo lo ve esto Gilles Broussard, que lo ve igual que otros muchos científicos. Un asteroide golpea la Tierra, ligado a un acercamiento periódico de un astro mayor, y entonces pues se produce la Luna, se produce todo el cataclismo, etcétera. Pero no da la explicación del concepto de aguas del abismo, esta teoría de Gilles Broussard y otros. La idea de la fractura de la corteza, partiendo de que existen aguas del abismo, hace que el agua salga a velocidad supersónica, agua en estado supercrítico, desde el abismo. Eso va erosionando, ampliando esas fracturas y terminando separando los continentes. Esa es la teoría de el modelo que explica Walter Brown, o teoría de las hidroplacas, hydroplate en inglés. Y luego están las teorías de multitud de pseudocientíficos que dicen que el diluvio no fue algo global, sino solo fue un fenómeno local, que aquí ni siquiera pues vamos a tratar de ellos, pero entre otros pues la geología tradicional pues habla de este modelo en el mejor de los casos. Bien, expliquemos la teoría de las hidroplacas, Hydroplate Theory, de Walter Brown, doctor ingeniero mecánico, director de los Bennett Laboratories de la US Army, cuya información la pueden encontrar en este enlace, en donde él explica que lo primero que pasó fue la ruptura de la corteza, de esos 60 kilómetros que había de corteza granítica, por encima del manto basáltico que hemos hablado en el vídeo anterior. Entonces, esto hace que salga el agua a toda velocidad y con ella, pues evidentemente erosiona los bordes, y entonces se pierde gran parte de la corteza continental, lo cual hace que se produciera una reducción del radio terrestre, e incluso sale material que se pone en órbita, pero no en órbita de la Tierra, sino en órbita del Sol. Por supuesto que otro material será en órbita de la Tierra, y otro material golpeará la Luna y terminará. Y entonces él explica cómo el cinturón de asteroides no es la destrucción de ningún planeta por el choque con otro planeta llamado Tiamat y estas otras cosas en absoluto, porque va en su libro lo explica muy bien, y se ve cómo todos los asteroides tienen la formación de bolitas típicas del agua, de la sedimentación o de la formación dentro del agua. Y entonces, bueno, pues luego basta simplemente sumar la masa y se encuentra uno que efectivamente todos los asteroides pudieron salir de la parte de corteza que la Tierra perdió. Además, habla de cómo la Luna pudo crecer y formar los cráteres, que hablaremos luego. Y luego, pues, explica cómo se dieron la creación y llenado de los océanos que hoy tenemos. Hoy en día, pues, Crombez habla de 2000 metros del nivel de los mares por encima del antiguo nivel del océano Pacífico, que supuso, y por tanto, pues se perdió parte de la corteza que había
Se perdió simplemente por inundación, porque todavía sigue inundado. Luego hablaremos. Entonces, el área seca quedó reducida a menos de la mitad inicial, y él explica cómo es la formación del perfil topográfico del fondo oceánico actual, explica la deriva continental y la formación de cordilleras, explica el cambio de 40 grados de la inclinación de los polos por los movimientos que se produjeron entre continentes y el ajuste isostático que tuvo que tener la rotación de la Tierra, lo cual produjo ese cambio de los 40 grados, como luego hablaremos. Entonces, según la teoría de las hidroplacas, primero la primera fase es la ruptura de la corteza, de esa raquia, de ese firmamento, eso firme, que se hace en pocas horas, habla de 2 horas, para todo el mundo. Por la presión es muy posible. Entonces se abren las fuentes del abismo. Aquí hay un dibujo muy espectacular, aquí está en esquema, salen el agua durante 40 días a gran presión y va saliendo a la órbita pues mucha parte de los materiales, pero pues, lógicamente pues otra pues va cayendo en forma de lluvia. Sale agua y sale material sólido al espacio sideral, y entonces aquí tenemos como todos los asteroides es solo un 0,04 de la masa de la Tierra, por supuesto mucho menos de la cantidad de corteza que pudo salir. Y luego parte de, conforme la presión se va perdiendo, va cayendo, va lloviendo más, pero el agua se ha enfriado al subir a la estratosfera, se ha congelado y cae en forma de granizo, pero un granizo a 150 grados bajo cero. Que cae en tal abundancia que inmediatamente no flota, sino que va acumulándose y cae al fondo. De modo que se produce congelación de los ríos desde abajo hacia arriba, y probablemente de algunas zonas del mar. Y entonces se encuentran hoy en el permafrost de Rusia y de Canadá, se encuentran estratos de hielo congelado que tienen dentro peces, lo cual sería imposible si se hubiera congelado el río de modo normal de arriba abajo. Al igual que se encuentran en esos estratos pues prácticamente congelados pues kayaks, bueyes de estos que estaban cruzando el río en el momento en el que llega el diluvio, la inundación. Entonces, la inundación, la siguiente fase es la inundación de los continentes durante 150 días. Se van formando las plataformas continentales, los sedimentos, etcétera, los fósiles. La sedimentación es por licuefacción, lo cual da unos estratos que aparentemente todo vertical, aparentemente lo que los geólogos, la geología tradicional dice, pues que esto se hace durante millones de años. Pues no, se está haciendo en pocos días por el proceso de licuefacción. Esto clasifica los fósiles, los estratos por su granulometría, por su densidad, etcétera, y explica toda la estratigrafía sin más problemas. Y con él gran cantidad de materia biológica. Y además explica la formación de la producción de minerales radioactivos en ciertos lugares de la corteza. No me voy a entretener, pero al flexionarse la corteza, que es granítica, en las zonas donde va perdiendo ese agua que le soportaba, pues el granito tiene un porcentaje muy alto de cuarzo, y esto da piezoelectricidad, y la piezoelectricidad, otra vez fuerzas electromagnéticas, es la causante de la formación de átomos radioactivos, y esto se ve pues entonces en una distribución que no es homogénea de minerales radioactivos, como vemos aquí en el caso de España.
La tercera fase de ese diluvio es la ruptura de los continentes, la deriva continental, que se produce en muy pocos días. Fíjense aquí en el caso de la India, como parte desde lo que sería la Antártida hacia lo que hoy en día es el Himalaya, el Tíbet. Esto lo vamos a ver luego. Este proceso se da en muy pocos días y produce una de las fosas oceánicas que ya estamos viendo aquí, que luego veremos. Bien, entonces en pocos días se da una formación rápida de carbón por sepultarse toda esa materia biológica, de petróleo, y se dan fracturas que en el granito que inmediatamente, o en los sedimentos que se están formando, que se llenan pues de esas aguas con materiales disueltos que terminan siendo los yacimientos hidrotermales de cantidad de sustancias a lo largo y ancho de la Tierra hoy en día. En pocos días. Y la última fase es la fase de recuperación. Continúa hoy en nuestros días. En ella pues se genera la dorsal atlántica y como respuesta, ahora veremos, también las cordilleras submarinas del Pacífico y de las fosas oceánicas. Se produce la orientación magnética que hay paralela a la dorsal atlántica en los materiales submarinos, que no es debido a que el polo magnético estuviera cambiante, ni mucho menos, sino tan solo es un efecto de la temperatura que demuestra la temperatura de los materiales, cambia la orientación magnética y lo demuestra con experimentos de laboratorio y con el ejemplo luego en la geología práctica de todas las dorsales, el señor Brown. Se dan fuertes procesos erosivos que producen, porque se va mucha agua, se va sobre los continentes a grandes alturas, formando unos lagos salados muy altos que en algunos casos se fracturan y entonces se vacían de golpe, produciéndose cañones, procesos erosivos muy fuertes en pocos días, como el que hoy en día tenemos en el cañón del Colorado. En distintos continentes existe. Aumenta el tamaño del núcleo terrestre porque al ascender materia del fondo pues disminuye la densidad, aumenta el volumen y entonces aumenta el tamaño del núcleo terrestre, lo explica, y la actividad volcánica y la formación de fondos oceánicos basálticos. Y también explica como parte de esta recuperación pues la inclinación del eje de la Tierra, en donde la zona del Himalaya formada pues tiende a buscar un nuevo equilibrio exostático por la pura rotación, de modo que esto genera no llega hasta el Ecuador, pero genera la inclinación del eje terrestre. Esta teoría de hidroplacas resuelve una cantidad de problemas geológicos impresionantes. Por ejemplo, por supuesto, el de la fuerza que produce la separación y la deriva de los continentes. ¿Por qué tan rápida? Pues porque está lubricada esa separación por las propias aguas del abismo, esas aguas que quedan todavía en forma de agua supercrítica. Explica el mecanismo de formación y de distribución geográfica de las cordilleras submarinas y continentales, explica el giro de 40 grados de los polos y la fosa asociada que existe a 90 grados este al sur de la India, explica el proceso de congelación de los mamuts, el depósito de troncos de árboles, que son árboles tropicales en el Ártico, explica la congelación desde el fondo de ríos que atrapa a peces, animales que los cruzaban, etc.
Explica el origen de las llanuras a gran altitud que hay, pues por ejemplo, pues en las mesetas que rodean el Himalaya, etcétera, o que tenemos pues en Bolivia y en otros sitios, y los lagos salados que existen en todo el mundo a gran altitud y además muchos de ellos de gran desarrollo. Explica la existencia de cámaras magmáticas en la corteza actualmente, desde la cual surgen volcanes. Explica la distribución no uniforme de minerales radioactivos, etcétera. Fíjense cómo la traducción de Crombet del libro de Job referida al diluvio. Le dice el Señor en aquel diálogo: ¿acaso tú has sostenido en el cielo los extremos del eje en torno al cual cada día va regularmente la Tierra al punto esencial? El punto esencial es el punto que geocéntricamente hablando es el que sobre el que rota todo el planeta y todo el resto, el Sol, etcétera. Ese punto esencial está en la corteza, en la superficie de la Tierra. Entonces, aquí la traducción dice: los extremos del eje en torno al cual cada día va regularmente la Tierra al punto esencial. Trata de saber, además, cómo en la gran inundación, en el diluvio, para destruir a los rebeldes y con el fin de dar a los lugares una forma distinta de antes, yo hice caer a pedazos la corteza de la tierra, sacudiéndola y haciéndola temblar, como borracho que anda y se detiene bruscamente. Lo mismo que luego Isaías va a decir acerca de los últimos días. O como quien revestido de autoridad y en signo de propiedad imprime la forma de un sello de madera en algo. El Señor lo hizo como quiso, lo reformó los continentes otra vez como quiso. Bien, esta es la explicación de la teoría de las hidroplacas, de la formación de la dorsal atlántica. Conforme va saliendo el agua, va erosionando la corteza, esa falta de peso hace que el manto ascienda, generando esa cordillera dorsal centroatlántica, pero este ascenso de masa produce un desequilibrio isostático en el otro lado de la Tierra y entonces produce un hundimiento. Y por eso no es igual las cordilleras submarinas que están en el Atlántico de las que están en el Pacífico. ¿Y cómo son las fracturas del lado de hundimiento? Pues si cogemos una bola de ping-pong y apretamos, veremos que las fracturas son de tipo concoideo, como conchas. Y así son exactamente hoy en día las fracturas que bordean todo el océano Pacífico en los distintos lados. Son de modo concoidal. Si uno aprieta aquí obtiene el hundimiento. Bien, con lo cual pues se explican de pronto tantas cosas desconocidas. Hay muchos ejemplos en todo este mapa de dorsales, etcétera, que ahora no me puedo poner, que eran absolutamente inexplicables, que quedan explicados de este modo. Uno de esos casos es el de la deriva continental de la India, que saliendo de la Antártida pues va migrando en pocos días, lubricada, y choca contra Asia, contra lo que hoy en día es Asia, y forma en ese choque estas gran acumulación de material que es el Himalaya. Visto en 3 dimensiones, y deja unas llanuras, lógicamente, de todo este empuje, deja unas llanuras a gran altura, como es la meseta de tibetana, etc. Bien, y la inclinación de los polos también la explica, porque el Himalaya debe buscar esa cantidad de materia acumulada ahí, debe bajar, debe ponerse más hacia el ecuador para que el equilibrio de la rotación se mantenga.
En ese cambio de los polos, en ese reajuste del equilibrio de lo que es el Ecuador, pues se va fracturando, se va haciendo esta gran fosa oceánica a los 90 grados, que marca además de cuánto fue la rotación, de 40 grados, de norte a sur. Y esto explica que los hábitats que estaban en el trópico, pues sean desplazados 40 grados. Y como se puede medir en algunos sedimentos de Estados Unidos y se ha hecho esta rotación, se produjo a razón de unos 6 grados diarios. Para que se hagan una idea, pues España tiene de norte a sur a una amplitud de 10 grados. Pues 6 grados diarios. Esto es lo que hizo que los mamuts que estaban en el trópico en un tiempo brevísimo se encontraran en latitudes y además lloviendo hielo, lloviendo granizo, etcétera, tal. Y entonces hoy en día esos hábitats que antes eran tropicales pues están circundando el polo y por eso también se dan depósitos de troncos de árboles que son tropicales también en el círculo polar ártico, y aquí está todo el área de distribución donde se encuentran esos mamuts congelados hoy en día, porque el trópico se vino al polo en muy pocos días. Otra de las consecuencias es lo que ocurrió con la Luna. Fíjense qué diferencia hay entre el mapa o la vista del lado visible de la Luna y de la cara oculta, ahora que la podemos conocer por los satélites. Es absolutamente distinto el nivel de los cráteres. Aquí los grandes mares pues no están en el lado oculto. Es como si... Entonces, ¿cómo se producen estos mares? Pues impacta, lógicamente, algo. ¿De dónde impacta? Impacta viniendo de la Tierra, a la velocidad en pocos minutos. Y entonces, ese impacto produce un cráter que llega hasta el fondo y se da un relleno de lava, que es todos los mares de la Luna en la cara visible. Los impactos mayores están en la cara visible que mira la Tierra, lo cual es ilógico. Si vinieran los impactos del el cosmos sideral, tendrían entonces que verse en el otro lado, los grandes impactos, y no, se ven en el lado de la Tierra. Y además, bueno, pues todo esto produjo una disminución del brillo del Sol y de la Luna, sobre todo. La luz de la Luna será, dice Isaías, como la luz en el futuro, como la luz del Sol, y la luz del Sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días, cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure las llagas de sus golpes. Crombet traduce: entonces de nuevo la claridad que disipará la oscuridad rivalizará con la del sol al amanecer. Su brillo recibirá un aumento significativo que multiplicará por 7 la luminosidad actual y volverá a ser igual a la hermosa emitida en su primera generación. La luna y el sol eran mucho más brillantes, por eso se requería aquel anillo acuoso. Pero todo esto ya descendió con motivo. La reflectividad de la Luna, aunque les parezca muy grande, es bajísima, es el 19%, es como si toda ella fuera como el carbón. Y de hecho, esta disminución de la Luna ha ido siendo detectada y escrita en las tablillas de los babilonios, lo cual en principio no tiene explicación para la ciencia. Tiene la explicación porque han ido surgiendo estos mares de lava basáltica profunda ante los impactos. Bien. Y finalmente termina el diluvio. Dice el Génesis: se cerraron los manantiales del abismo y las compuertas del cielo, las dos.
y cesó la lluvia del cielo. El agua se fue retirando poco a poco de la tierra y decreció, de modo que a los 150 días, el día 17 del mes séptimo, el arca encalló sobre las montañas de Ararat. El agua continuó disminuyendo hasta el mes décimo, y el día primero de ese mes asomaron los picos de las montañas. Pasados 40 días, Noé abrió la claraboya que había hecho en el arca y soltó el cuervo. El año 601, el día primero del mes primero, se secó el agua de la tierra. Noé abrió la claraboya del arca, miró y vio que la superficie del suelo estaba seca. El día 27 del mes segundo, pero allí se quedó todavía, aunque vio que estaba seca, todavía Dios no le dijo sal, sino que hasta el día 27 del mes segundo es cuando la tierra ya estaba seca. Curiosamente, una de las cosas que ocurren en este tiempo es que suelta una paloma y la paloma viene con un ramo de olivo en el pico. Comprenderán ustedes que con la absoluta inundación no podía haber olivos, no podía haber plantas en la tierra. Eso indica que Dios hizo una nueva creación de las plantas después del diluvio, no de los animales. Esos los continuaron a partir de los que venían en el arca, que ahora veremos el tamaño del arca, etc. Bueno, entonces el diluvio nos deja una serie de datos muy interesantes. Durante los 40 días que hubo lluvia, fueron la lluvia para que pudieran subir los mares como hoy los vemos, tuvo que ser a una media de 2.000 litros por hora. Ninguna gran tormenta de hoy en día es capaz de repetir ese nivel. El arca tenía 183 metros de largo y 30 de ancho, medidas con el codo egipcio, que es el que utilizaba Moisés cuando escribe el Génesis. Eso supone que tenía unos 8.900 metros cuadrados de suelo habitable. Y ahí cabían, por supuesto, multitudes, todas las especies actuales hoy cabrían de dos en dos en ese sitio. Y no solo eso, sino que bastaría la mitad de esa superficie. El otro resto podía servir pues para almacenar la comida. Las aguas profundas hoy todavía no han desaparecido totalmente. De hecho, sigue habiendo en los pozos profundos se sigue encontrando estos agua en estado supercrítico a 9.600 metros, a 12.000 metros. En los años pasados se han perforado hasta esos niveles. Y de hecho sabemos que hasta el propio petróleo, cuando se encuentra, pues tiene 3 niveles: el de gas, el de petróleo y el de agua marina. ¿Y qué es lo que dice de esta nueva creación, de estos olivos, de estas cosas que hubo postdiluvio y del arco iris, Crombet? Dice, Dios le dice a Noé: he ahí una gran multitud de tierras fértiles como al principio. Él la ha vuelto a hacer como al principio. Interesante, cara a los últimos tiempos, hago nuevas todas las cosas. Haced una nueva distribución de las regiones en presencia del jefe. Sobre el arco iris, dice Crombet, la lluvia para los culpables ha terminado. He aquí una nueva unión que se establece ante el Omnipotente. Es la alianza de Noé, cuyo signo es la presencia en el cielo del arco iris, que recuerda el arco iris permanente antediluviano del anillo acuoso, lo que había intuido Kant. Mientras dure la tierra, no ha de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Pues esto sabemos que ocurrirá hasta el final de los tiempos. La nueva tierra, si es nueva creación, pues no sé si habrá verano e invierno, día y noche, etc. Pues nada más, muchas gracias por su atención.
Pueden encontrar más información y estas diapositivas en el web de Garabandal, en el canal de YouTube, y estas actualizaciones y estos capítulos en el canal de suscripción de vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo vídeo.